acerca de las metodologías de diseño utilizadas para el diseño de pavimentos flexibles, sus alcances y limitaciones. Bien, para comenzar es importante conocer qué es un pavimento, el cual es un conjunto de capas superpuestas que se diseñan y construyen con materiales apropiados y adecuadamente compactados. Estas capas se apoyan sobre la subrasante que se obtiene por el movimiento de tierras del proyecto. De la misma manera, esta estructura debe soportar las cargas cíclicas que producen los vehículos al transitar por la estructura. Bien, un pavimento flexible está compuesto por una capa de rodadura o capa rodante, la cual se asienta sobre dos capas granulares no tratadas, como es la base y la subbase. Y como ya lo mencionamos, estas se asientan sobre la subrasante. En el diseño de pavimentos, mediante los métodos empíricos, se correlaciona el comportamiento de los pavimentos in situ, es decir, en el sitio, con los factores que causan los mecanismos de degradación en dichas estructuras. Esto se logra mediante observaciones y mediciones de campo. Dichos factores son las cargas impuestas por el tránsito, las condiciones ambientales a las que está expuesta la estructura, principalmente hablamos de la temperatura y precipitación, el tipo de suelo en donde se asienta la estructura, la calidad de los materiales empleados en la construcción y las deficiencias durante el proceso constructivo. Dentro de dicha metodología se consideran dos mecanismos principales de degradación que se intentan controlar. Estos son la fatiga y el exceso de deformación. La fatiga, en el caso de pavimentos flexibles, se presenta cuando se generan valores altos de deformación a tracción en la zona inferior de la capa asfáltica. Dicha deformación está asociada a la respuesta resiliente de la estructura cuando las cargas se encuentran en movimiento. Mientras que el exceso de deformación permanente es la deformación vertical residual que se va acumulando debido al paso de los vehículos, lo cual puede generar fallas estructurales o funcionales en la estructura. Dentro de los pavimentos flexibles se conoce la deformación permanente total como la suma de la deformación producida en cada una de las capas del pavimento. Sin embargo, la metodología empírica supone que dicha deformación ocurre solamente en la subrasante. De aquí nace una de las principales limitaciones de este método. Además, la metodología empírica no considera que, en las capas de rodadura y base asfáltica, un incremento de temperatura genera disminución de la rigidez y por lo tanto un incremento en la deformación del pavimento. Y además, las capas granulares juegan un papel importante en la generación de la deformación permanente. Cuando se dimensionan estructuras flexibles para vías de bajo tráfico, en este tipo de pavimentos las capas asfálticas no tienen una función estructural, ya que las capas granulares, como la base y la subbase, son las que soportan las cargas rodantes. Uno de los ensayos realizados por Lister, en el cual, sobre una pista circular, se usan diferentes ejes de carga con pesos similares a los encontrados en un pavimento. Dicho ensayo tuvo una duración de 4 años y se logra observar cómo la deformación permanente se acumula en cada una de las capas del pavimento, el cual estaba constituido por una capa asfáltica de 10 centímetros, 23 centímetros de base, 15 centímetros de subbase y una subrasante arcillosa. En la imagen se puede observar que la mayor deformación se generó en la capa asfáltica y en la base granular e incluso en la subbase. Asimismo, se han desarrollado diferentes experimentos sobre pavimentos flexibles que demuestran que entre el 30 y el 70% del desplazamiento superficial se genera en las capas granulares. Además de las desventajas ya mencionadas, otros aspectos que este tipo de metodología no considera es que no permite ser adaptada a condiciones distintas a las que fueron estudiadas para su desarrollo e implementación, e incluso un cambio en las condiciones climáticas o de tránsito en la zona de estudio haría perder confiabilidad de la metodología. Además, este tipo de metodología necesita de gran inversión y tiempo para la realización de ensayos a gran escala, ya que, como se mencionó, se hacen ensayos en el sitio. En Colombia, el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, posee un método de diseño empírico,
que, como ya se mencionó, el cambio de condiciones climáticas o de tránsito hacen que dicha metodología pierda confiabilidad. Es importante mencionar que en Colombia como en Sudamérica, las condiciones de tránsito y clima son cambiantes. El transporte por carretera es el sistema más usado para el desplazamiento de carga y pasajeros. De acuerdo a estudios realizados, se obtiene un incremento promedio anual del tránsito en un 4.6%. Además, fenómenos ambientales como el Niño o la Niña hacen que la temperatura presente una variabilidad de 2 grados centígrados en algunas zonas y que la precipitación aumente provocando periodos de lluvia de hasta 2 meses más de lo normal. Por otro lado, los ensayos utilizados para caracterizar y cuantificar la calidad de los materiales, ensayos como análisis granulométrico, Proctor, desgaste en la máquina de Los Ángeles, entre otros, solo pueden realizar medidas indirectas de la calidad del agregado pétreo y en algunos casos la resistencia al corte. Sin embargo, no pueden predecir la rigidez y la resistencia a la deformación permanente que poseen dichos materiales bajo una carga rodante. La principal limitación del método en vías es que suponen que la deformación permanente ocurre solo en la subrasante, lo cual, como se ha mencionado de acuerdo a experimentos realizados, la deformación ocurre en capas como la de rodadura, la base y la subbase, lo cual hace perder confiabilidad a dicho método. Los métodos analíticos tienen en cuenta cómo el estado de esfuerzo y deformación que experimentan las capas que conforman la estructura de pavimento influyen en el comportamiento del mismo. Para calcular tanto esfuerzos como deformaciones, se emplean programas computacionales como ALICE, CamePave, DPAF, entre otros. En dichos programas se introduce la carga, la presión de contacto, las propiedades mecánicas de los materiales como el módulo elástico y relación de Poisson y el espesor de las capas del pavimento. Esto con la finalidad de obtener los estados de esfuerzo y deformación. Al igual que la metodología empírica, no tienen en cuenta el efecto que puede tener la acumulación de deformación en las capas de base y subbase granulares no tratadas. Algunas de las desventajas de los métodos analíticos es que suponen que los materiales que componen cada una de las capas del pavimento son isotrópicos y homogéneos, lo cual no siempre resulta verdadero. Además, los programas no tienen en cuenta las diferentes geometrías que pueden presentar las estructuras de pavimento. Por ejemplo, suponen una extensión infinita de las capas en sentido horizontal y consideran la carga como estática, lo cual es erróneo ya que la carga es cíclica, es decir, repetitiva, ya que el tránsito va de manera repetitiva por el pavimento. Al igual que la metodología empírica, no tienen en cuenta el efecto del medio ambiente sobre las propiedades mecánicas de los materiales usados. Sin embargo, su principal desventaja radica en que el cálculo de los estados de esfuerzo y deformación se realiza suponiendo que el pavimento flexible es un sistema multicapa elástico, lineal, es decir, formado por 3 capas. En la actualidad, gracias al avance tecnológico y científico, se están empleando programas de elementos finitos para la determinación de esfuerzos y deformaciones. Dichos programas emplean ecuaciones constitutivas de esfuerzos y deformaciones, las cuales no tienen en cuenta el comportamiento individual de los componentes del material, sino su comportamiento global a nivel macromecánico. Una de las desventajas de dicha metodología es que pueden llegar a tener en cuenta que los materiales granulares no tratados que conforman pavimentos exhiben un comportamiento no lineal, dependiente de la condición de esfuerzos y comportamiento viscoso en capas asfálticas y en la subrasante. Además, dichos programas son capaces de modelar diferentes geometrías, condiciones de frontera, criterios de carga y carga cíclica. Sin embargo, es importante mencionar que la deformación que experimentan los materiales granulares es difícil predecir por las siguientes razones. El comportamiento de esos materiales bajo carga cíclica es complejo y aún no ha sido totalmente entendido. La estructura del pavimento está compuesta por diferentes materiales que experimentan diferentes comportamientos bajo carga cíclica y condiciones del medio ambiente.
Las capas asfálticas presentan un comportamiento viscoso con componentes elásticas y plásticas. La temperatura y humedad de las capas granulares varía en el tiempo y por lo tanto su comportamiento con cada repetición de carga. El tipo y magnitud de la carga cíclica varía constantemente y no es conocida con exactitud previo a los ensayos de laboratorio. Y el tamaño máximo del agregado para formar capas de base en pavimentos por lo general se encuentra entre 2 y 5 centímetros. El comportamiento de la muestra en el laboratorio es diferente al de campo, y dentro del laboratorio el efecto de la compactación y la historia de carga durante la construcción del pavimento no se tienen en cuenta. Los programas de elementos discretos consisten en emplear modelos numéricos computacionales llamados elementos discretos. Utilizan este tipo de elementos para el cálculo de fuerzas y desplazamiento entre las partículas de un esqueleto granular. El objetivo de dicha metodología es intentar describir fenómenos físicos del comportamiento de los materiales a nivel micromecánico, para poder entender el comportamiento a nivel macro. Algunas de las desventajas de dicha metodología es que requieren de altos requerimientos de velocidad y almacenamiento de información. Para el caso de un pavimento donde los ciclos de carga son elevados, no es posible realizar simulaciones a nivel micromecánico. Dichos programas necesitan realizar suposiciones que simplifican la realidad. Generalmente solo son tenidos en cuenta como mecanismos de desplazamiento, la rotación y el desplazamiento entre partículas. Y condiciones ambientales y contenidos finos no son tenidos en cuenta en las simulaciones. Bien, como ya se mencionó, el INVIAS utiliza un método de diseño empírico y de la misma manera este método se aplica en diferentes países de Sudamérica. Por lo tanto, estos países deben considerar que las deformaciones no solamente se producen en la subrasante, sino que esa es la suma de las deformaciones en cada una de las capas que cuenta el pavimento flexible. De la misma manera, los ensayos para caracterizar el comportamiento de los materiales deben considerar el comportamiento del mismo bajo cargas cíclicas aplicadas,